Listo, buenos días doctor, compañeros, junto a mi compañero John y mi persona vamos a exponer el tema de insuficiencia mitral. Bueno, la insuficiencia mitral la podemos definir como un conjunto de cambios fisiológicos y estructurales que van a estar causados por un cierre defectuoso de la válvula mitral, lo que ocasiona la regurgitación de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante cada latido. Es muy importante tomar en cuenta que si bien esta condición persiste por largo tiempo, puede generarse una sobrecarga de volumen en la aurícula izquierda, lo que conlleva una dilatación de la misma. De igual modo, si esta afección en ambas cavidades se torna irreversible, puede derivar a una insuficiencia cardíaca. Y esto último es importante ya que se considera la insuficiencia mitral como un hallazgo frecuente en la disfunción del ventrículo izquierdo. En relación a la etiología de la insuficiencia mitral, esta en ciertas guías o en diferentes guías se la puede considerar tanto aguda o crónica en primer lugar, como también en primario o secundario. Bueno, en cuanto a la insuficiencia mitral aguda, esta puede estar causada por una disfunción o rotura isquémica del músculo papilar, una endocarditis infecciosa con rotura de las cuerdas tendinosas, una fiebre reumática aguda, una rotura mixomatosa de las cuerdas tendinosas, una dilatación aguda del ventrículo izquierdo debido a miocarditis o isquemia miocárdica o una falla mecánica de una válvula mitral protésica. En cuanto a la insuficiencia mitral crónica, esta puede igualmente estar causada por patologías intrínsecas propias de la válvula, una distorsión de una válvula normal por dilatación y el deterioro del ventrículo izquierdo. Por otro lado, en cuanto a la insuficiencia mitral primaria, se destacan factores etiológicos como el prolapso de la válvula mitral, una cardiopatía reumática, trastornos del tejido conectivo, una válvula mitral hendida congénita, la enfermedad cardíaca por radiación. Y en cuanto a la insuficiencia mitral secundaria, se destaca la insuficiencia cardíaca por dilatación del ventrículo, ya que se produce un desplazamiento de los músculos papilares, mismos que se van a adherir a las valvas, que éstas obviamente estarán en condiciones normales, evitando que éstas se cierren en su totalidad. Y asimismo podemos destacar otros eventos como el infarto de miocardio, una enfermedad miocárdica intrínseca o la dilatación anular secundaria a una fibrilación auricular crónica sumada a hipertrofia auricular izquierda. También es importante destacar aquí que esta enfermedad puede presentarse en neonatos, los cuales pueden desarrollar el cuadro de insuficiencia mitral por causas como disfunción del músculo papilar, fibroelastosis endocárdica y otras condiciones que van a básicamente producir una degeneración de la válvula mitral. Asimismo, es importante tomar en cuenta que en una insuficiencia mitral puede cursar junto con una estenosis mitral y esta última se caracteriza por el engrosamiento de las valvas, lo que va a producir un cierre inapropiado de la válvula mitral. Ya, con respecto a la fisiopatología, vamos a ver que en este gráfico, el lado izquierdo, vamos a tener que un corazón normal, es decir, el ventrículo izquierdo va a eyectar la sangre, como vemos por la flecha negra, hacia la aorta, y esta sangre es proveniente de la aurícula izquierda y esta a su vez de las venas pulmonares. Ya, esto sería lo normal. Ahora, dentro de lo que respecta a la insuficiencia mitral aguda, tenemos que se presenta tanto el ventrículo como la aurícula una falta de preparación en sus diámetros, ¿sí? Para recibir el aumento del volumen sanguíneo por la alteración de la válvula mitral. Entonces, lo que sucede es que al momento que el ventrículo va a eyectar la sangre, lo que ocurre al momento de existir una insuficiencia mitral es que la sangre va a salir por dos orificios, el primero hacia la aorta y el segundo hacia la aurícula de la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El aumento de la presión intraauricular y por lo tanto un reflujo retrógrado hacia las venas pulmonares y este a su vez em, hacia la circulación pulmonar capilar, en donde se ve el aumento de la presión. Por lo tanto, ¿qué va a desembocar este aumento de la presión hidrostática? Un posible edema de pulmón. Entonces, si es que con el tiempo
Esto genera a su vez cambios en la geometría ventricular, que es lo que va a ocurrir en la crónica, que va a ser una dilatación, una hipertrofia inadecuada y por lo tanto, después de eso, una pérdida de la contractibilidad. Bien, entonces aquí en la parte de la derecha, que vendría a ser de la insuficiencia mitral crónica, a diferencia de la aguda, pues tenemos que el ventrículo y la aurícula izquierda van a estar deteriorándose progresivamente, pasando por un periodo de compensación. Es decir, hay una insuficiencia mitral crónica compensada y una insuficiencia mitral descompensada. Bien, la compensada en este caso es lo que estamos viendo aquí en el gráfico. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que hay un aumento del volumen telediastólico y esta sobrecarga de volumen hace que el ventrículo izquierdo, como les había dicho antes, que va a tener cambios en la geometría, vaya a dilatarse y se hipertrofie de forma excéntrica. Es decir, va a permitir que el ventrículo izquierdo reciba mayores volúmenes, pero a igual presión. Y entonces, en cuanto al cambio más notorio que se puede ver aquí es el crecimiento, la dilatación de la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque lo que busca es disminuir la presión intraauricular que teníamos en la insuficiencia mitral aguda, lo hace aumentando su tamaño, disminuye así la presión intraauricular y pues facilita el llenado del ventrículo izquierdo al momento de la diástole. Entonces aquí lo que vamos a ver también es que si ocurre de forma, si es que a medida que avance la enfermedad, tras años de estar compensando de esta manera, pues de una dilatación progresiva, va a sobrevenir una falla miocárdica. ¿Por qué? Porque va a disminuir lo que sería la fracción de eyección y por lo tanto el aumento telesistólico, va a haber un aumento en lo que sería el volumen telesistólico. En este momento lo que va a ocurrir es que la presión, al estar disminuida la fracción de eyección, es decir, el trabajo del ventrículo que estaba compensado, lo que va a ocurrir es que va a aumentar nuevamente las presiones a nivel de la aurícula izquierda y obviamente va a ocurrir lo que ocurría en la insuficiencia mitral aguda, es decir, ese volumen eyectivo se va a reducir y va a aumentar lo que sería el volumen telesistólico, nuevamente va a aumentar lo que serían las presiones a nivel de las venas pulmonares, a nivel de la circulación pulmonar. Entonces puede también a su vez llevar una complicación a lo que sería el ventrículo derecho y no solamente el ventrículo izquierdo, ¿sí? Ya, pásale por favor. Ok, ahora vamos a ver más o menos cuáles son todos los cambios fisiopatológicos que se van a dar a nivel del corazón, empezando por el miocito, ¿sí? El miocito entonces vamos a ver que va a sufrir cambios como en este caso la hipertrofia miocárdica. ¿Por qué? Porque trata de compensar la sobrecarga de volumen, ¿sí? Por eso se estaba hablando, como les había mencionado, de una hipertrofia excéntrica. ¿Qué quiere decir esto? La hipertrofia excéntrica se va a dar o va a estar condicionada en este caso por el aumento de volumen. No es lo mismo que la hipertrofia concéntrica, que va a estar condicionada a su vez por un aumento de presión, por ejemplo en la estenosis aórtica. Entonces, también va a existir lo que sería a nivel de los miocitos un incremento del estrés sistólico, porque el corazón requiere mayor fuerza para inyectar sangre. Entonces, cómo hace, o sea, aumenta este estrés sistólico? Pues aumentando lo que sería la replicación de los sarcómeros por incremento de la longitud de las fibras de los miocitos. Entonces, en base a esta adaptación que tiene el miocito, va a permitir al ventrículo incrementar su volumen de latido para compensar el volumen regurgitado hacia la aurícula izquierda, lo que les había mencionado anteriormente en la fisiopatología. Ya, pásale, por favor. Ahora, los cambios también que van a ocurrir, como les había dicho en un inicio, es de la geometría tanto del ventrículo como de la aurícula. En cuanto al ventrículo izquierdo, va a haber ese remodelamiento, es decir, va a presentarse la dilatación ventricular
va a incrementar lo que serían los volúmenes de fin de diástole por la hipertrofia excéntrica como método de compensación. A su vez, también un incremento en el volumen de fin de sístole. También lo que sería el estrés de fin de sístole puede ser normal o aumentado. Y el ventrículo va a adquirir una forma esférica. Cuando adquiere una forma esférica, nos va a hablar que se encuentra en un estadio avanzado y de gravedad. También se puede presentar algunas alteraciones a nivel funcional, como por ejemplo la dilatación del anillo, el tironamiento de las valvas y también una alteración a nivel de los músculos papilares, ¿sí? Lo cual va a complicar y va a apoyar la gravedad del cuadro en el paciente, ¿sí? Pásale, por favor. En cuanto a la aurícula izquierda, lo que vamos a observar es el incremento del volumen sistólico. Esto va a contribuir a que la aurícula se dilate. Conjuntamente va a estar su distensibilidad incrementada y también va a tener paredes fibróticas. En casos ya crónicos, las presiones lo que van a estar levemente aumentadas, como habíamos visto, que se va a compensar por esa dilatación, entonces las presiones van a estar levemente aumentadas, mientras que a nivel del circuito pulmonar se van a mantener normales por este paso de compensación que hace para mantener el funcionamiento. Y una vez que progrese, la patología va a repercutir y aumentar, obviamente, de forma retrógrada el reflujo sanguíneo que va a ser inyectado por el ventrículo izquierdo, ya que no puede ser compensado y pues ha progresado y se ha agravado el cuadro. ¿Sí? Pásale, por favor. Bien, en cuanto al funcionamiento ventricular, pues vamos a tener que a nivel sistólico se va a dar por una sobrecarga de volumen pura, ¿sí? Aquí la fisiopatología va a estar relacionada con el aumento de volumen, no con el aumento de presiones, ¿sí? Entonces, este aumento o la sobrecarga de volumen que va a que va a dar lugar a la descarga, perdón, del volumen en la cavidad de la aurícula izquierda, que es una cavidad de baja impedancia. Esto va a generar que el volumen regurgitante dependa tanto del orificio y también de la velocidad del flujo a través del orificio. Es decir, si la insuficiencia valvular mitral no cierra completamente o hay como habíamos visto en la etiología, hay un daño a nivel valvular, mientras más grande sea ese orificio, más volumen regurgitante va a llegar a la aurícula. Por lo tanto, va a aumentar a su vez, va a desencadenar todo el cuadro fisiopatológico que les mencioné. Entonces, para que ocurra para un deterioro en la función ventricular, y a su vez a nivel de la aurícula en la etapa de sístole, lo que va a depender es tanto de la cantidad de volumen que se regurgite y pues de la velocidad del mismo flujo. Ya. En cuanto a la poscarga en la insuficiencia mitral, va a estar disminuida a diferencia en los casos de estenosis aórtica en donde em, y a su vez, esta velocidad, perdón, y esta poscarga que va a estar disminuida, va a permitir que el estrés sistólico se encuentre en estados normales. Si el ventrículo izquierdo va a incrementar su fracción de eyección para manejar la sobrecarga, se conoce también como un fenómeno de enmascaramiento. En casos de, por ejemplo, de la insuficiencia mitral compensada, se da por un proceso adaptativo del corazón ante la sobrecarga que ya habíamos visto. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a mantener los diámetros de fin de diástole. El estrés parietal sistólico van a estar en rangos normales porque no hay poscarga. Realiza trabajo cardíaco con un leve, perdón, aumento del consumo de oxígeno. Entonces, esto causa que se mantenga durante periodos de tiempo muy largos un volumen minuto adecuado y pues se va a dar un incremento de la fracción de eyección, va a haber a su vez mayor precarga, es decir, un incremento en lo que sería el volumen de fin de diástole, con el fin de compensar, ¿sí? En cuanto a la función ventricular a nivel de diástole, va a haber, como habíamos observado, cambios adaptativos, es decir, la hipertrofia longitudinal, el deslizamiento de los miocitos que van a permitir la dilatación de la cavidad, sin incremento significativo del espesor, es decir, una hipertrofia excéntrica que hemos venido mencionando.
Y pues también hay un incremento en lo que sería el llenado rápido y una reducción en la rigidez miocárdica, ¿sí? Pásale, por favor. Bien, este cuadro es un resumen de lo que hemos estado tratando de lo que es la fisiopatología. ¿Qué va a ocurrir? La insuficiencia mitral va a provocar lo siguiente. Primero, empieza con una sobrecarga de volumen que tenemos en el lado izquierdo, es decir, la sobrecarga de volumen a nivel del ventrículo izquierdo. Se va a compensar con la dilatación e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Inicialmente va a mantener un volumen sistólico, pero a mayor dilatación se va pasando a un punto de descompensación hasta que cae lo que sería la contractilidad y genera lo que sería una insuficiencia cardíaca congestiva y también hay un mayor riesgo de muerte súbita. Por otro lado, a nivel de la aurícula, en el lado derecho, eh, la aurícula va a aumentar la presión, como habíamos visto en una etapa aguda, se compensa aumentando de tamaño que puede llevar a una complicación después de una fibrilación auricular. A su vez, aumenta la presión de la arteria pulmonar y pues esto puede llevar a una disfunción del ventrículo derecho y luego nuevamente una insuficiencia cardíaca congestiva y posible muerte súbita, ¿sí? Pásale, por favor. Ahora, hablando de los factores de riesgo, existen distintos que pueden aumentar la probabilidad de terminar con una insuficiencia de válvula mitral. Entre ellos, como tenemos acá, es los antecedentes del prolapso mitral o de estenosis mitral. Sin embargo, el tener cualquiera de estas afecciones no significa necesariamente que vaya a cursar con una insuficiencia valvular mitral. También se debe tomar en cuenta los antecedentes familiares de estas enfermedades o valvulopatías cardíacas, ya que puede aumentar el riesgo de que el paciente termine con una insuficiencia mitral, ¿sí? En cuanto también el ataque cardíaco, tenemos lo que sería la enfermedad cardíaca. Ciertas enfermedades, como enfermedades de las arterias coronarias, pueden causar una insuficiencia de la válvula mitral. Em, el uso de determinados medicamentos, que por ejemplo se mencionaba la ergotamina y otros medicamentos similares para tratar la migraña, a veces también la carbegolina, que pueden presentar un mayor riesgo a padecer insuficiencia valvular mitral. Las infecciones, muy importante mencionar a la endocarditis o la fiebre reumática, que que tanto las infecciones o la inflamación que producen pueden ocasionar a su vez daños en la válvula mitral. También enfermedades, lo que sería congénitas y la edad. Al llegar a una edad adulta, muchas personas presentan cierta insuficiencia en la válvula mitral, ocasionando un deterioro natural de dicha válvula, ¿sí? Pásale, por favor. Bien, ahora pasando a las manifestaciones, cabe mencionar que la gravedad de los síntomas que vamos a observar van a depender principalmente del volumen que se regurgite, la alteración en la función ventricular, tanto en sístole como en diástole. A su vez, la antigüedad, es decir, la antigüedad de la lesión y la velocidad en que ha evolucionado la enfermedad. La presión arterial pulmonar, lo cual nos va a indicar cuánta repercusión tuvo sobre el árbol capilar pulmonar y también va a estar dependiendo de lo que sería asociación con otras lesiones valvulares o a su vez con las coronariopatías que habíamos visto también en factores de riesgo. ¿Sí? Pásale, por favor. Bueno, en este caso, la sintomatología varía desde pacientes totalmente asintomáticos, como en el caso de insuficiencia mitrales crónicas compensadas, o hasta aquellos que ya presentan síntomas incapacitantes. Los principales van a ser una disnea de esfuerzo, una disnea paroxística nocturna, disnea en reposo por congestión pulmonar en etapas avanzadas. Pásale una, por favor. Oh, espérame. Mm. Ya, entonces aquí vamos a ver que existe todos estos problemas a nivel pulmonar, la disnea que se produce va a ser por un aumento de la presión en la aurícula izquierda y la congestión pulmonar, ¿sí? Como les había dicho, puede esto ocurrir, por ejemplo, la disnea en reposo en casos de etapas avanzadas, ¿sí?
No pasa. Ya. La fatigabilidad, la debilidad crónica, y la astenia se van a dar por el bajo gasto cardíaco y a su vez también van a estar relacionadas con etapas avanzadas de la enfermedad. A su vez también se va a dar lo que sería la insuficiencia derecha, que esto se desarrolla por una hipertensión pulmonar y estas sí son características ya de estadios avanzados que vendrían a estar manifestados por síntomas de congestión visceral, es decir, por ejemplo, hepatomegalias, el edema que pueda ocurrir, em, esos dos principalmente, ¿sí? Y a su vez también mencionamos que en la insuficiencia mitral aguda es frecuente que, como habíamos observado, se pueda dar un edema agudo de pulmón por esa sobrecarga de volumen y de presión a nivel de la aurícula izquierda que no es complaciente. Y a su vez este aumento de la presión hidrostática a nivel del circuito pulmonar, pues va a desencadenar lo que sería el edema agudo de pulmón, ¿sí? Ya. Con respecto a los signos que van a estar dentro del examen físico, pues vamos a observar a nivel de la inspección algunos de ellos. No se ve. Ya. En este caso, ya en la inspección, en casos donde ya se encuentra la insuficiencia mitral descompensada, ¿sí? Vamos a ver que hay una afectación a nivel del lado derecho. Eh, no sé si se está. Ya. Vamos a ver que hay una alteración a nivel del corazón derecho y por lo tanto se va a manifestar con una ingurgitación yugular que, bueno, se divide en grados, primero, segundo y tercero. El primero no llega a atravesar al esternocleidomastoideo, el segundo sobrepasa al esternocleidomastoideo y por último, el tercer grado se va a extender hasta la base del maxilar inferior. Entonces, esos son los grados que vamos a observar. Y a su vez también, como les había dicho, ya hay complicaciones por hay complicaciones a nivel del reflujo, por este reflujo que existe y pues puede desencadenar lo que sería edemas en miembros inferiores, ¿sí? Ya, en cuanto a la palpación, en este caso, pues el pulso cardíaco es enérgico. Hay que recordar que vamos a tener el choque de punta va a estar desplazado hacia abajo y hacia la izquierda. El choque de punta se halla a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, a nivel de la línea media clavicular, ¿sí? Como vemos en la imagen. El diámetro menor a 2,5 centímetros en posición supina y que solo ocupe el espacio intercostal. A su vez, en casos de que se encuentre también el decúbito lateral izquierdo, si es mayor a 3 centímetros, indica que existe un crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿sí? Bueno, también vamos a ver que el pulso va a ser hiperdinámico, salvo en estadios avanzados donde ya va a ser sostenido. El frémito sistólico se va a encontrar en ápex, vamos a tener latido de Dresler y como les había dicho va a haber una alteración de lo que sería esta congestión visceral y pues la principal manifestación sería una hepatomegalia, ¿sí? Ya. Y en cuanto a la auscultación, que sería el aspecto más importante dentro del examen físico, vamos a tener que el ruido 1 puede estar disminuido. En la insuficiencia mitral crónica grave por defecto de las valvas o a su vez puede estar normal. El ruido 2 o R2 puede estar desdoblado por un cierre temprano de la válvula aórtica y o tapado también por un soplo sistólico mitral, ¿sí? Y el R3, este es importante ya que se va a dar por el aumento anormal del flujo al ventrículo izquierdo en la fase de llenado rápido, es decir, en la primera fase de la diástole. A su vez, representa gravedad de la lesión valvular o un deterioro en la función sistólica del ventrículo izquierdo, ¿sí? En cuanto a lo que sería la insuficiencia mitral crónica severa, puede estar acompañada de un soplo diastólico corto o retumbe diastólico.
Ahora, las características de dicho soplo que hemos mencionado suele ser pansistólico, ¿sí? En barra, es decir, que tiene una intensidad constante. Y a su vez se ausculta con mayor fuerza en el ápex, como habíamos dicho, en posición de pachón, irradiándose especialmente tanto a la axila y a la axila izquierda o al dorso. En cuanto a la insuficiencia mitral aguda, lo que vamos a ver es que el soplo sistólico puede iniciar temprano y desaparece para el final de la sístole, es decir, es protomesosistólico. Y pues hay que también mencionar que también puede ser áfona, ¿sí? Y algo muy importante también es que no hay relación, digamos, entre la intensidad del soplo con la magnitud de la insuficiencia mitral, ¿sí? Déjame. Aquí les había puesto un audio para que puedan escuchar cómo era el soplo. Veamos si es que se puede escuchar. Ahí. Es un soplo holosistólico. Ya, eso nomás. Bueno, en cuanto al diagnóstico de la insuficiencia mitral, es muy importante tomar en cuenta la clínica y los antecedentes patológicos que nos indique el paciente, como los signos y síntomas que nos mostró nuestro compañero, como la disnea, la fatiga. También puede existir edema en miembros inferiores o la sensación de latidos acelerados o de las palpitaciones. Esto nos va a dar, si bien no un diagnóstico definitivo de la enfermedad, pero ya nos da una idea o nos está encaminando a la posible causa de lo que le está pasando al paciente. Sin embargo, con estos datos ya podemos hacer uso de métodos de imagen que nos va a otorgar una mejor información del estado del paciente y así poder establecer un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Y bueno, dentro de los métodos diagnósticos que tenemos aquí, destacamos en primer lugar la ecocardiografía, que se le considera un método gold estándar o un método de primera elección para el diagnóstico de insuficiencia mitral, ya que nos va a permitir evaluar el estado funcional y estructural del corazón, la condición en la que se encuentra la válvula mitral, como también el flujo sanguíneo que cursa a través de las cavidades cardíacas, como mediante la ecocardiografía Doppler. Es muy importante también mencionar que en ciertas ocasiones la ecocardiografía también ayuda en la detección de anormalidades de la válvula aórtica, por ejemplo, una condición que puede cursar junto a la insuficiencia mitral y de esta manera poder actuar, de ser el caso, sobre los dos trastornos. Asimismo, tenemos al electrocardiograma. Si bien este método también nos permite destacar si existe agrandamiento de cavidades cardíacas, alteraciones en el ritmo cardíaco y otras enfermedades que pueden acompañar el cuadro de insuficiencia mitral. Otro método podemos también considerar la radiografía de tórax, ya que con este método podemos evidenciar la existencia de un agrandamiento del aurículo izquierdo del ventrículo ipsilateral. Cabe decir que si bien no es un método que nos diagnostique de manera directa una insuficiencia mitral, podemos asimismo observar un agrandamiento de estas cavidades, de las cavidades cardíacas izquierdas, que ya nos puede dar una guía o una idea de posible insuficiencia mitral como causa base. Y finalmente tenemos también a la resonancia magnética, que al igual que la radiografía, este método, más que darnos un diagnóstico directo, nos permite evaluar el estado y el grado de afección cardíaca, así también como el nivel de remodelación en el corazón existente, con lo cual nos da una guía de las posibles causas que generaron el cuadro evidenciado. Esto, claro, de presentarse, por ejemplo, un agrandamiento de cavidades cardíacas izquierdas. Bueno, como les mencionaba, el uso del método de elección en este tipo de enfermedad es la ecocardiografía.
Y asimismo existen, o las guías nos dan ciertas escalas que nos permiten puntuar y determinar el estado tanto estructural como funcional de la válvula mitral, para de esta manera poder establecer el estado de la misma y definir el tratamiento más adecuado para evitar complicaciones a futuro. Estos parámetros los podemos observar en las siguientes tablas, que indican básicamente escalas de Wilkins, la escala de Cormier y la de Nunes. Básicamente en la escala de Wilkins podemos medirla mediante grados, el grado 1, 2, 3 y 4, que nos va a otorgar, o sea, nos va a medir tanto movilidad, engrosamiento, si existe calcificación y engrosamiento subvalvular. Y asimismo esta puntuación total es la suma de 4 componentes, debería de 4 a 16. En cuanto a la evaluación de la anatomía de la válvula mediante la escala de Cormier, esta nos va a dividir en 3 grupos y nos va a medir sobre todo la anatomía de la válvula mitral, como por ejemplo en el grupo 1 la válvula mitral anterior flexible y no calcificada y una enfermedad subvalvular leve, como por ejemplo cuerdas tendinosas delgadas de longitud mayor o igual a 10 milímetros, pasando hasta un grupo 3 que ya nos mide una calcificación de válvula mitral en mayor o menor grado, determinada por fluoroscopía independiente del estado del aparato subvalvular. Y finalmente tenemos a una escala de Nunes, que básicamente nos mide las variables ecocardiográficas como el área valvular mitral menor o igual a 1 centímetro, desplazamiento máximo de valvas menor o igual a 12 milímetros, cociente del área escomisural mayor o igual a 1,25 y una afección subvalvular que nos va igual a dar cada una puntuación. En el primer caso 2 puntos en el área valvular mitral y las demás con una puntuación de 3 puntos. Igualmente, se va a considerar un riesgo bajo, una puntuación de 0 a 3, un riesgo intermedio de puntuación de 4 a 5 y un alto riesgo cuando la puntuación es de 6 a 11. Bueno, en cuanto al tratamiento, se nos indica que pueden haber podemos establecer dos objetivos en el paciente. Uno puede ser mediante uso de fármacos y el otro de plano a una intervención quirúrgica que puede constar de plano en un reemplazo de la válvula mitral o una reparación mediante técnicas como la resección triangular, la resección cuadrangular y plastía deslizante de la válvula o una neurocordioplastía con suturas de politetrafluoroetileno. Bueno, en cuanto a la insuficiencia mitral primaria crónica, para este tipo de trastorno se ha demostrado que la administración de medicamentos como el nitroprusiato, el nifedipino o los inhibidores de la enzima convertidora a la angiotensina han favorecido el estado hemodinámico de pacientes con síntomas graves de la enfermedad. Por otro lado, como se mencionó, se puede aplicar métodos quirúrgicos que ayuden a mejorar el estado del paciente. En este caso, es muy importante realizar tratamientos quirúrgicos a pacientes con discapacidad funcional, como también pacientes con síntomas, o quienes solo presentan síntomas leves, pero que hayan mostrado un deterioro progresivo de la función ventricular izquierda, así como el aumento de las dimensiones de las cavidades cardíacas izquierdas. Es muy importante también mencionar que si bien el paciente no recibe un abordaje quirúrgico a tiempo, el pronóstico, sobre todo en pacientes con insuficiencia mitral e insuficiencia cardíaca, es sumamente malo, por lo cual estos pacientes de plano deben recibir una reparación o de por sí el reemplazo de la válvula mitral. Si bien es cierto, el tratamiento quirúrgico no nos da un buen pronóstico, esto no garantiza el proceso totalmente exitoso, ya que se ha demostrado una alta mortalidad quirúrgica en pacientes que se someten a este tipo de procedimientos y por ende va a depender mucho del el éxito de la operación, del estado tanto clínico como hemodinámico del paciente. Asimismo, la función del ventrículo izquierdo, la edad del paciente, la presencia de enfermedades concomitantes, especialmente a nivel renal, pulmonar o hepático. Y sobre todo, algo muy importante también a destacar es la experiencia y habilidad del médico y de su equipo quirúrgico ante este tipo de intervenciones. Sin embargo, aunque todo lo anterior nos muestra una o cierta preocupación ante una intervención de este grado, ha mostrado buenos resultados a largo plazo, ya que con frecuencia se ha mostrado altos índices de éxito en niños, adolescentes con válvulas flexibles, adultos con insuficiencia mitral secundaria, a prolapso de la válvula mitral, casos de dilatación anular, casos de rotura de cuerdas y
incluso casos con perforación de la válvula mitral por endocarditis infecciosa. Bueno, aquí se escribió mal. Es de insuficiencia mitral secundaria crónica. Bueno, en este caso, el abordaje farmacológico de esta patología se va a concentrar sobre todo en el control de la dilatación y disfunción ventricular causada por la insuficiencia mitral secundaria. Por ello, es muy importante resaltar este control de la remodelación inversa, que es un objetivo beneficioso para el paciente. Para esto se puede lograr mediante la administración de beta bloqueantes, puesto que van a reducir la gravedad de la insuficiencia mitral en la mayoría de pacientes. En cuanto al abordaje quirúrgico en casos de insuficiencia mitral isquémica secundaria a disfunción regional del ventrículo izquierdo y secundaria también a dilatación del anillo, esta puede ser tratada mediante una anuloplastía. Bueno, la anuloplastía es un procedimiento para apretar o reforzar el anillo anular que se encuentra alrededor de la válvula en el corazón. Es prudente también recalcar que en estos casos donde los episodios de insuficiencia mitral son causados por una isquemia transitoria, pueden ser evitados mediante una revascularización coronaria, pero en aquellos casos de insuficiencia mitral crónica moderada a grave, secundaria a una cardiopatía isquémica, sí será necesaria una reparación de la válvula mitral o de plano su reemplazo total. Y bueno, finalmente, en cuanto a la insuficiencia mitral aguda, en este apartado el objetivo se enfoca en la reducción de la poscarga y para ello se puede administrar nitroprusiato intravenoso que puede llegar a salvar la vida de los pacientes que cursan una insuficiencia mitral aguda, que puede ser producto, por ejemplo, de una rotura de la cabeza de un músculo papilar, que puede llegar incluso a complicar un infarto agudo de miocardio. Asimismo, en pacientes con insuficiencia mitral aguda sumada a una hipotensión, es prudente la administración de no solo de nitroprusiato, también se le debe sumar un fármaco ionotrópico como la dobutamina. Asimismo, es importante destacar que puede ser necesario usar un balón de contrapulsación intraórtico, sobre todo para estabilizar al paciente mientras está en preparación para una cirugía. En cuanto al abordaje igualmente quirúrgico, en este tipo de insuficiencia mitral, el abordaje es urgente, sobre todo para pacientes con insuficiencia aguda del ventrículo izquierdo, causado por esta insuficiencia mitral aguda, sobre todo en su estado grave. Pero la aplicación de este tipo de intervenciones posee una alta tasa de mortalidad, a diferencia de cirugías realizadas como por ejemplo insuficiencia mitral crónica. Y bueno, a pesar de lo anterior, en casos de ruptura aguda del músculo papilar va a ser necesaria una cirugía sumamente urgente para la, sobre todo, reparación o reemplazo de la válvula mitral en el menor tiempo posible. Y gracias, eso es todo. Bien, chicos, veamos si para el foro hablamos algo del nuevo tratamiento de la insuficiencia mitral, que es el llamado clip mitral, un procedimiento nuevo que ya está estandarizado, que se está haciendo en todos los países, menos en el nuestro todavía no lo iniciamos, pero en algún momento se hará. Es un procedimiento intervencionista que da buenos resultados en muchos casos de insuficiencia mitral. Veamos si tal vez en el foro pueden complementar sobre este aspecto, sobre el aspecto ecocardiográfico para realizar el clip mitral, que sería importante verlo. Ya, chicos, nos veremos el día lunes.